Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Maricel Bianchi, soy extensionista de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Católica de Cuyo. Hoy presentamos esta charla que parte del Hospital Escuela de Pequeños Animales, titulada Monitoreo Anestésico y la importancia del monitoreo anestésico. Y nos va a dar esta charla, va a ser el disertante, el profesor Franco Delevedove. Él es profesor de la Cátedra de Métodos Complementarios de la Universidad Católica de Cuyo, de la Facultad de Veterinaria. Es profesor de técnica quirúrgica y anestesista del Hospital Escuela de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Córdoba. Agradecemos a todos su participación. Agradecemos también a quienes estuvieron de forma puntual, por lo tanto vamos a empezar ahora. Les recordamos que para que tengan buena conexión de internet, apaguen sus cámaras, y para no interrumpir a la disertación, si pueden mantener siempre apagados sus micrófonos. Y les recordamos, como lo pusimos en el chat, que esta charla está siendo grabada para la semana que viene estar siendo emitida en las redes de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Bueno, Franco, te dejamos para que comiences tu disertación. Bueno, muchas gracias. Ahí voy a compartir la pantalla y cualquier cosita me cortás y me avisás, ya sea por el audio, por las imágenes o No hay ningún problema. pregunta. Ningún problema. Bueno, ¿se ve bien ahí la pantalla? ¿Se pudo compartir? Ahí se compartió perfecto. Bueno, bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer la invitación para poder hablar un poquito de lo que yo hago. Yo siempre digo que no soy anestesista, sí me dedico mucho a la parte de anestesia, así que creo que es importante siempre ir compartiendo un poco de lo que hacemos el día a día, y justamente en esta charla les voy a ir mostrando un poco de lo que fue el crecimiento mío en lo que fue la anestesia, sobre todo en la parte de monitoreo, y apunto también justamente a aquellos que están empezando a hacer anestesias, a aquellos que van a comprar un monitor o que tienen un monitor y a veces tienen pequeñas dudas o dificultad para interpretar cualquiera de los datos que se aportan. Es importante que tengamos en cuenta las definiciones, ya que esto nos va a permitir a nosotros saber por qué es importante tener un monitor y, más allá de tener un monitor, saber interpretarlo. El monitoreo prácticamente tiene su origen en la palabra monitor. Todos sabemos lo que es un monitor, es una pantalla que mediante sensores nos van a diagramar líneas, imágenes, y de esa forma nosotros podemos controlar o supervisar una situación. En este caso, como estamos hablando de anestesia, todos estos parámetros fisiológicos van a ser tomados por diferentes sensores, cables, y van a ser transmitidos a una pantalla donde nosotros podemos hacer lo siguiente. Yo siempre digo que es importante no ver el problema, sino anticiparse a cualquier problema que pueda llegar a suceder. Tener un monitor no nos va a solucionar los problemas. Muchas veces me dicen, mira Franco, yo no tengo monitor, no me pasó nunca nada, los pacientes se despiertan bien, se van a casa, y justamente la charla esta está dirigida a esos problemas que uno a veces no percibe por no tener un monitor, y tratar de evitar de tener una pantalla enfrente, no saber diferenciar cuáles son los problemas que estamos teniendo enfrente y no tener un problema en nuestro protocolo. Vamos a hablar un poquito de los materiales, los equipos que vamos a utilizar. Les voy a mostrar
o les voy a ir comentando más o menos cómo fue que yo empecé, cuáles fueron los problemas que yo tuve y cómo lo fui solucionando de a poco. Vamos a ver los tipos de monitoreo, vamos a ver por qué justamente vamos a hacer un monitoreo en nuestros pacientes, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, y vamos a ir viendo los parámetros que podemos monitorizar. En los parámetros yo he basado prácticamente lo que yo hago normalmente, lo que tengo en mi monitor. Les voy a ir comentando también que hay otro monitoreo mucho más avanzado, pero simplemente se los voy a nombrar. Para empezar, va a ser fundamental algo que sinceramente yo a veces me olvido de hacer, que son las fichas de anestesia. Te molesto, Doc, porque no sé si ya estás pasando la pantalla, pero nosotros estamos viendo la inicial por ahora. Estamos en la Mirá qué primera problema. diapositiva. Es probable que si no lo pones en presentación no estén pasando. Ahora Vos estamos sabés en la que... tercera, por ejemplo. Por ahora te estuvimos escuchando nomás. Bien. Mira, yo ahí lo pongo en presentación, no sé si ustedes lo ven. No está en presentación. Es probable que las tengas que pasar manualmente o ir bajando con el cursor. Bueno, lo voy a dejar así, se ve, no va a haber problema. Ahí estamos en la primera diapositiva. Bien. Bueno, las diapositivas que le pasé fueron estas, simplemente una representación de evitar tener un monitor sin poder representar lo que nos está diciendo y de ir viendo qué es lo que vamos a necesitar. Como les comenté, les voy a ir mostrando cómo empecé yo, cómo fui avanzando, evolucionando un poquito en lo que era el monitoreo. Y para realizar todo esto es importante que nosotros tengamos en cuenta de hacer las fichas de anestesia, algo que normalmente muchos se olvidan, por ser vagos no la hacen, reconozco que yo a veces estoy dentro de ese grupo, pero a veces es importante porque esta ficha, como pueden ver, esta es una que yo tengo en la computadora, se puede hacer en el Excel. Esta es una ficha que hemos realizado en la universidad, en el hospital, que es la que estamos utilizando ahora y la que yo utilizo cuando hago la parte privada. Y es importante justamente porque nos va a ayudar a organizar la información. Hoy en día la recaudación de datos estadísticos es muy importante, hablar sobre la mortalidad, la morbilidad en las anestesias, tener en cuenta los protocolos que hemos realizado, poder estandarizar el uso de fármacos, los tiempos de los protocolos, y eso es importante en aquellos que vayan a trabajar en una clínica o en un hospital, el tema del uso de los fármacos, porque es importante saber cuánto se está gastando, cuánto se consume. Sabemos que es difícil a veces conseguir algunos fármacos, como pueden ser los opioides, los costos de muchos de los fármacos, y el tiempo de los protocolos, para mí es algo interesante, normalmente cuando trabajo con los cirujanos, de poder interaccionar con ellos y comentarle del tiempo que ellos están teniendo durante una cirugía. Muchas veces me ha pasado que voy a algunos lugares y me preguntan, bueno, Franco, decime más o menos cómo fue el tiempo que hicimos. Y para una cirugía, una castración, una ovariohisterectomía, que a veces puede estar, más o menos los tiempos que hemos visto, entre 25, 40 minutos, hablando del tiempo quirúrgico. Esto le ayuda a los cirujanos justamente para también ir perfeccionándose ellos en lo que es el tiempo. Y obviamente porque sabemos que mientras más tiempo transcurre con el paciente anestesiado, los riesgos van subiendo en porcentaje. Para tener en cuenta
los monitoreos, tenemos un monitoreo básico, que es algo que hoy en día ha cambiado un poco y con lo que yo discuto a veces con algunos docentes, de que todavía utilizan un monitoreo mucho más básico de lo que pueden ver ahí, que es la temperatura, el aparato cardiovascular, el plano anestésico, el sistema respiratorio. Muchas veces hacen la anestesia en un paciente. Les comento porque discutía con algunos de que a veces utilizaban un estetoscopio, se fijaban si respiraba. El tema del plano anestésico en aquellos que utilizaban la anestesia disociativa, el uso de ketamina como anestésico general, es algo que no te da mucha importancia en el plano anestésico, justamente por la disociación que genera esta anestesia comparada con lo que es la anestesia por el propofol, por agentes halogenados, isoflurano. Y tenemos un monitoreo más avanzado que lo que simplemente es los parámetros básicos se hacen un poco más específicos. Estamos viendo de temperatura, empezamos a hablar de un delta de temperatura, una temperatura central, con la diferencia de la temperatura periférica. Presión arterial invasiva es un parámetro avanzado. Dentro de lo que es el monitoreo básico, tenemos la medición hoy en día de la presión arterial por medios no invasivos, que está dentro del monitoreo básico. Por eso es importante que ustedes sepan de que hay parámetros que sí o sí los van a deber manejar, controlar y ver. Dentro de lo que es avanzado, yo ahí puse la capnografía. La capnografía, yo considero, y creo que la mayoría de los que hacen anestesia, termina siendo un parámetro básico hoy en día porque aporta muchísimos datos de realmente cómo está funcionando el metabolismo celular. Y yo creo que, bueno, esta es una charla que había hecho hace bastante y no tuve tiempo para modificar justamente eso. La oxigenación, otra vez, lo puse como monitoreo avanzado. Yo creo que hoy en día la mayoría cuenta con un oxímetro, aunque sea un oxímetro digital, que nos van a dar datos sobre oxigenación. Por ende, es un monitoreo básico también hoy en día. Hablando un poquito de ventilación, hoy en día tenemos parámetros para controlar la ventilación de nuestros pacientes. Y ahí agregué la parte de urinario, que también considero que es importante, porque nos va a permitir justamente saber si tenemos una buena perfusión en órganos importantes como son los riñones. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Y justamente acá voy a ir mencionando un poco cómo fue la evolución mía en el monitoreo anestésico, y para esto les voy a ir comentando un poco mi historia. Yo de estudiante, con el doctor Carlos Coria, que no sé si habrá llegado a su casa y estará viendo la charla, comenzamos a hacer cirugías y empezamos justamente con todo lo que es la anestesia disociativa. Aprendimos a anestesiar con ketamina y diazepam, que es lo que veníamos con la facultad. Entonces empezamos a hacer esos tipos de anestesia y prácticamente era todo intramuscular. Utilizábamos acepromacina en dosis alta, combinada con tramadol. Veíamos esos perros con una protrusión del tercer párpado que le daba vuelta a la nuca. Pacientes que no sabíamos si tenían hipotensión o no tenían hipotensión. Una vez sedado el paciente, realizábamos ketamina midazolam y sinceramente operábamos de esa forma. Y no me da vergüenza comentarlo, ni pudor, ni nada, porque Ahí justamente... el doctor Carlos Coria ya anuncia que está presente. Fíjate, Bien, perfecto.
Fíjate, profe, solamente para Sí. ver si se puede ver la presentación, desde arriba, ¿viste las opciones que dicen archivar, editar, ver, insertar, formato, diapositivas y al lado dice presentación? Bueno, a ver, déjame ver Solo que un tengo alguien que segundito, me puede si ayudar no acá. seguimos así, pero fíjate si es probable que desde tu computadora, poniendo al lado de la parte de, al lado, entre herramientas y diapositivas, en la parte de arriba dice presentación. Fíjate si hay una posibilidad de que ahí se abra la pantalla. Si no, seguimos así, no hay ningún A problema. ver, presentación. Ahí puede ser, No, ahí porque entré seguimos viendo tu Bien, computadora. No hay problema, doctor. Cualquier cosa seguimos así, no hay bueno, ningún problema. de última, déjame ver, pruebo una cosa más y listo, ahí te... Dale. Yo, mientras tanto, voy silenciando a algunos de las personas que van ingresando. Les pedimos tengan en cuenta mantener sus micrófonos apagados para no poder interrumpir la charla. Mira, decime si ahí lo Ahí, mejoré. ahí se mejoró completamente. Seguí, Doc, tranquilo. Bueno, perfecto. Tenemos un montón de gente conectados, todos escuchándote. Dale, perfecto. Acaba Bueno, de empezar. como les había comentado, justamente no me da vergüenza decir cómo empezamos a hacer las anestesias y la cirugía. Lamentablemente operábamos perros, imagínense, con anestesia disociativa, que eran caballitos de madera, para que se den una idea, y aún así eran pacientes que se despertaban, pero con el doctor Coria veíamos que algo estaba faltando. Se despertaban antes, se despertaban después, veíamos que no había una relajación muscular, veíamos un montón de problemas. Entonces empezamos a aplicar nuevas cosas. Yo creo que esto es lo más común, lo que la mayoría conoce, ha visto o utiliza. Yo creo que no falta en ninguna veterinaria un estetoscopio esofágico, pero es una herramienta que no nos brinda mucha información. Uno lo puede colocar, puede ver lo que es la respiración, puede ver lo que es el ver, sentir, escuchar latido cardíaco, una frecuencia cardíaca, pero hay un montón de valores que eso no nos aporta. Después empezamos, yo me compré un oxímetro de pulso, sinceramente, para no decir así, lo teníamos en vano porque era algo que no interpretábamos, no sabíamos leerlo. Todo aquello que tengan un oxímetro de pulso saben que, justamente como ven ahí en la imagen, tenemos un valor que es la saturación de oxígeno y un valor que es la frecuencia del pulso. Hay algunos oxímetros que marcan una pequeña onda, la estimográfica, que ya la vamos a hablar más adelante. Entonces, con el doctor empezamos a utilizar este aparatito. Y lo más importante para nosotros era poner los números bien grandes y ver sobre todo el de la frecuencia de pulso. Normalmente vienen con una pilita de monedas al costado que sube y baja en cada latido. Y para nosotros era suficiente solamente ver que eso se moviera y que los valores estuvieran entre 120, 130, 140 en algunos perros. Y uno se pone a leer, que eso es lo importante, ponerse a leer y ver dónde están los errores. Saturaciones de oxígeno que estaban en 90, algunas un poco más alta, otras un poco más baja. Y uno se pone a leer y dice, pará, acá estamos teniendo un problema, no puede ser que la teoría diga que tenemos que tener una saturación de 97, 98, 99 y nosotros estemos trabajando por debajo. Entonces empezamos a implementar, aparte de todo lo que son estos artefactos, drogas como, recuerdo que uno de los profesores en ese tiempo nos había regalado una ampollita de fentanilo,
Y dijimos, bueno, hay que empezar a usarla, hay que ver qué es lo que cambia en nuestro protocolo. Obviamente usamos fentanilo y fue algo que nos cambió completamente la idea de lo que era la analgesia en un paciente, por lo menos en ese momento. Empezamos a implementar propofol, empezamos a poner una vía venosa, empezamos a poner traqueotubos, empezamos a tener una persona que nos ventilaba ese paciente, lo bolseaba, y empezamos justamente a ver que este pequeño oxímetro empezaba a marcar valores que nosotros no los estábamos teniendo en cuenta. La frecuencia de pulso, que nosotros la sabíamos tener en 120, 130, con una analgesia adecuada veíamos que se mantenía en 100, 80, lo que era la saturación de oxígeno, empezamos a ver que si bien no llegábamos a valores teóricos, se mantenían en 95, 96. Y después de eso empecé, esto fue hace 2 años que me compré un monitor, ese monitor es mío, donde ya empezamos a tener otros datos, empezamos a trabajar de otra forma. Y bueno, esto no es un monitor mío, pero trabajo en algunas veterinarias donde, no sé si se ve el cursor, tenemos algo que es la capnografía, que yo les comentaba que hoy en día es parte de lo que yo considero un monitoreo básico, que es justamente la expiración del dióxido de carbono, que nos va a hablar un poco del metabolismo celular que está teniendo nuestro paciente. Muchas veces me pasa, la mayoría me dice, mira, tengo un monitor y me está marcando un montón de cosas que sinceramente no sé qué está haciendo o qué estoy haciendo mal. Uno acostumbrado, como les dije anteriormente, a trabajar con una anestesia disociativa o trabajando con una anestesia endovenosa con propofol, inhalatoria. Cuando empezamos a usar monitores, empezamos a ver que lo que nosotros pensábamos que estaba bien, empieza a tener algunas alteraciones. Y justamente es importante que uno se ponga a leer y a ver esos diferentes parámetros para poder interpretarlos y decir si estamos pifiando en el dolor, en el plano anestésico, en los fármacos que hemos utilizado, la cantidad de dosis, en la recuperación. Bueno, lo que nos vamos a abocar hoy es prácticamente a la mayoría de los parámetros que por lo menos manejo con mi monitor. Aquí pueden ver la frecuencia cardíaca, está en color verde porque justamente esa frecuencia está tomada a partir del electro. Tenemos la medición de la presión arterial, presión sistólica, diastólica y media. La saturación de oxígeno, si pueden ver ahí al costadito del círculo está la famosa pila de moneda a la que yo en mi comienzo solamente le daba importancia a eso y veía si subía y bajaba. La respiración, ¿sí? La frecuencia, a veces son parámetros que hay que tenerlos en cuenta porque los toma a partir del movimiento que tienen los electrodos y a veces si hay manipulación, movimientos bruscos del cirujano sobre el tórax, se pueden ver alterados. Temperatura, que en ese caso no estaba siendo medida, mal por parte mía. El trazado del electro. Y algo importante que yo asumo que en aquel tiempo que teníamos ese oxímetro de pulso, si yo le hubiera dado un poquito más de importancia, hubiese empezado a ver algunas cosas diferentes, que es la onda plestimográfica. Y vamos a hablar un poquito de todo el monitoreo. Lo más básico
es conocer el plano anestésico. Normalmente lo que uno hace es ver la posición del globo ocular, ver el reflejo palpebral, corneal, los parámetros fisiológicos, frecuencia cardíaca, presión, la frecuencia respiratoria. Y como les dije anteriormente, esto uno lo podía hacer con un estetoscopio esofágico, sacando obviamente la parte de la presión arterial y viendo el paciente. En el caso en que se utilizaba ketamina diazepam, ketamina midazolam, como anestésico general, lo que es el reflejo y la posición del globo ocular no nos iba a ayudar prácticamente en nada. Como sabrán, la anestesia, ya sea que utilicen propofol, agentes halogenados, a medida que el paciente va entrando en plano, el globo ocular lo que va a hacer es ubicarse en una posición ventromedial. A medida que el plano se va haciendo cada vez más profundo, el ojo vuelve a centralizarse, pero vamos a tener diferencia en lo que es la pupila. Un paciente muy profundo, la pupila va a estar agrandada, el reflejo palpebral y de la córnea no van a estar presentes, a diferencia de un paciente que está en un plano superficial, el ojo está rotado y puede haber reflejo, y a medida que se va profundizando, este reflejo se va perdiendo. Ahí díganme cualquier cosita si se ve o no el video. Igual lo voy a volver a repetir. Sí, lo estamos viendo de forma horizontal, pero se ve perfecto. Sí, no lo pude poner recto. En el video es un paciente que estaba bajo una anestesia con isoflorano. No sé si se alcanza a ver que estaba en 0,5. Una infusión continua de propofol, ¿sí? También en una dosis muy baja, 0,07 más o menos. Y pueden ver, que es lo más importante, la rotación del globo ocular. Vean que hay una posición ventromedial. Tenemos al monitor que nos está dando los parámetros, vemos que hay una saturación buena, vemos que hay una presión arterial dentro de los parámetros normales, y se puede escuchar de fondo al cirujano con el taladro. Saliendo un poco de lo que es el plano anestésico, vamos a ir a hablar un poquito del monitoreo de la temperatura, algo que en la mayoría de las charlas siempre trato de darle mucha importancia. Me quedo prácticamente hablando bastante sobre el tema del monitoreo de la temperatura, porque es uno de los parámetros al que nadie le da importancia hasta el final de la cirugía, donde van y ponen un termómetro. Y en ese momento se dieron cuenta de que el paciente está hipotérmico. Normalmente la hipotermia es algo que se debe prevenir, no tratar. Sabemos que todos los protocolos anestésicos llevan a la hipotermia, a la hipotensión, a la hipoxigenación. Entonces son parámetros que nosotros debemos tener en cuenta. Como verán, el tema de la hipotermia genera desastres en el organismo, descenso del metabolismo de fármaco, ¿sí? Es algo que siempre lo recalco por el hecho de que muchas veces piensan que el paciente no se despierta porque se pasaron de fármacos, o la anestesia, otra cosa que suelen decir, la anestesia endovenosa tiene una recuperación más lenta. Incluso me ha pasado con anestesias que han realizado con anestesia inhalatoria, donde han tardado en despertarse.
y esto se debe justamente al metabolismo de sus fármacos. Nosotros, por debajo de una temperatura, sabemos que todas las reacciones enzimáticas no se generan, por ende, todo lo que es el metabolismo y eliminación de esos fármacos, lamentablemente, va a estar retrasado. Más allá de lo que es el metabolismo de los fármacos, es importante también tener en cuenta las infecciones en las heridas quirúrgicas. Muchas veces le echan la culpa a una mala elección de los antibióticos, que también suele ocurrir, o lo más fácil, que nos sale a todo veterinario, decir que el propietario lo cuidó mal. Otra de las cosas importantes es tener en cuenta que la hipotermia lo que hace es reducir a veces el consumo de algunos fármacos. Hoy en día se sabe que lo que ustedes conocen como CAM, la concentración alveolar mínima, lo que es la anestesia inhalatoria, en pacientes que tienen hipotermia se reduce. ¿A qué voy con esto? A que si ustedes están trabajando con un porcentaje de 2, aquellos que conocen más o menos el equipo de anestesia inhalatoria y saben que el vaporizador tiene un dial y lo ubican en 2, un paciente normal, o por lo menos la mayoría de los pacientes, va a estar en un plano quirúrgico. Pacientes que tienen un descenso marcado de la temperatura, se ha visto que está sobredosificado con esa misma cantidad que ustedes les están pasando en un 2%. Entonces es importante tener justamente en cuenta que esos pacientes muchas veces van a tener que reducir ya sea la parte de anestesia inhalatoria o endovenosa. Otro de los problemas que podemos tener con lo que es la hipotermia es a nivel cardiovascular. Suele reducir la frecuencia cardíaca, solemos tener problemas de hipotensión. A nivel inmunológico, también sabemos que hay una respuesta deteriorada de todo lo que son los glóbulos blancos que van a actuar. Y este es uno de los trabajos que muestra que en el 83% de los pacientes en las cirugías han sufrido o presentaron hipotermia. Yo creo que la mayoría, como les dije, tiende a no medir, más teniendo a veces un monitor que lo puede hacer, y en eso me incluyo yo a veces, y les voy a explicar después por qué. Vean en este trabajo que justamente habla de que de esos pacientes el 83% tiene hipotermia, de los cuales tenemos un 51% con una hipotermia leve, 29% con moderada y un 3% con hipotermia severa. Y todo lo que les estuve comentando, más o menos recién, se explica en este trabajo, donde hay pacientes que el momento de la extubación fue prolongado, a diferencia de pacientes que justamente no sufrieron hipotermia. Bueno, más o menos les comento por qué yo a veces no estoy midiendo la temperatura. Yo sé que está mal, es completamente criticable y lo acepto. Muchas veces, a ver, esto es en algunas de las veterinarias que trabajo, una de las formas de prevenir la pérdida de temperatura durante la cirugía, pero muchas veces esas condiciones no están. Yo siempre que puedo trato de hacer un aislamiento del paciente, trato de evitar la pérdida por los pulpejos, y muchas veces en algunos lugares hay pequeños detalles que no los tienen en cuenta. Yo en una charla anteriormente estuve mencionando de que en una veterinaria tratamos de hacer lo mejor posible, aislar al paciente, poner las botitas,
La temperatura del lugar, obviamente en un quirófano sabemos que no ayuda. Estamos en invierno. Me acuerdo que la cirugía era una mastectomía y una castración de una perrita donde sacaron gran cantidad de tejido. Eso obviamente va a exponer a que el paciente pierda temperatura. Y además de todo eso, el cirujano lo que hizo fue lavar con una solución que tenía, que estaba a temperatura ambiente. Y como se darán cuenta, la temperatura ambiente es muy baja y ese paciente prácticamente estaba congelado. Y justamente una de las discusiones con ese veterinario fue que el paciente tardaba en reaccionar. Si bien se despertó rápido, aproximadamente 10 minutos, como que le costaba. Medimos temperatura, obviamente estaba bajo, y le comenté, mira, lo mismo que le he dicho a ustedes, es lo que le comenté al veterinario, de por qué esa temperatura va a repercutir en el metabolismo de los fármacos, en la extubación del paciente. Pero bueno, son cosas para que tengan en cuenta, para que lo charlen, para organizarse con el cirujano que vayan a trabajar. Vean, en esta perrita, nosotros lo que hacíamos, esta es una veterinaria donde trabajaba hace unos años, era justamente mantener el calor, aportar calor antes de una inducción. Obviamente durante la cirugía seguíamos haciendo aporte de una temperatura, aislamiento del paciente, los guantes, las botitas. Algo importante, siempre que vayan a utilizar una solución, traten de que sea atemperada. Pueden utilizar soluciones un poco más calientes, por así decir, justamente para recuperar a veces la temperatura en nuestros pacientes. Hablando un poquito de lo que es el aparato cardiovascular, lo que nosotros vamos a ver va a ser la frecuencia, el ritmo que tiene ese corazón, tiempo de llenado capilar, lo que es el pulso arterial, el trazado del electro y la presión arterial. Eso es más o menos de la forma que lo vamos a ir detallando ahora en la charla. Para hablar un poco de la frecuencia cardíaca, obviamente sabemos que tenemos bradicardias y tenemos taquicardias. Como les comentaba, esas cirugías en las que habíamos empezado con el doctor Coria, sabíamos tener frecuencias de 140 en pacientes que en reposo, en el prequirúrgico, tenían una frecuencia a lo sumo de 100, y justamente tenemos que saber que esas taquicardias pueden ser por dolor, planos anestésicos superficiales, puede ser empleado también por alguna droga, la hipotensión, la hipovolemia, las anemias. Por eso algo importante siempre es el prequirúrgico, conocer a nuestro paciente. Después tenemos las bradicardias, que es un tema lindo, que es importante justamente, ya les voy a ir mencionando el tema de la presión arterial en este caso, porque es algo con lo que también peleo mucho con algunos colegas, docentes. Bueno, la bradicardia se puede dar por planos muy profundos, ahí remarqué en negro el tema de la hipotermia. Una vez tuvimos una perrita, caniche, también en invierno, mal manejada, con una hipotermia severa y justamente una bradicardia que no era algo normal. Estímulos vagales se pueden llegar a dar que generen bradicardias, hipercalemias que pueden dar más de todo alteraciones a nivel del electro, que lo vamos a ir viendo, y algunas drogas. Importante es saber a qué vamos a considerar bradicardia.
Yo creo que esto no lo he escuchado en ningún lado, pero es una definición que utilizo yo, que normalmente nosotros en semiología o en clínica, cuando hablamos de bradicardia, te dicen que es la disminución de la frecuencia cardíaca dentro de los parámetros que deberían ser normales en una especie, como puede ser un canino o un felino. Yo a eso, hoy en día, le agrego algo más a la definición. Sí, la bradicardia es la disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de parámetros en una especie que alteren la perfusión o la presión arterial. Yo creo que es importante tener en cuenta a la perfusión y a la presión arterial cuando vamos a hablar de bradicardia. Ahí pueden ver, si se ve el cursor, tenemos una frecuencia de 51 latidos. Era un perrito de aproximadamente 15 kilos, entre 15 y 12 kilos, para una osteosíntesis y una exéresis de la cabeza femoral. Y era un paciente que, si uno tomaba la frecuencia cardíaca, estaba aproximadamente, está bien que estaba con una fractura, pero estaban aproximadamente entre 110, 120, dependiendo a veces si uno lo encuentra con mucho dolor o no. A lo que voy acá, importante, vean la presión arterial. Es un paciente que tiene una presión arterial media de 102, la oxigenación 98, y les voy a comentar un poco cómo fue realizado el protocolo de este paciente. Fue un protocolo multimodal, se realizó una premedicación, tranquilizantes, opioides, se realizó una inducción con propofol, realizamos una epidural y se mantuvo con una infusión continua de propofol y una infusión continua de analgésicos, entre los cuales teníamos dexmedetomidina, que es un fármaco que va a generar bradicardia, por eso el 51, dentro de otros fármacos como eran opioides, ketamina, lidocaína. Y muchas veces me pasa que ven esas frecuencias y me dicen, el paciente está bradicárdico. Lo primero que uno sale de la universidad cuando tiene algo de bradicardia, lo primero que piensa es la atropina. Por eso justamente es importante medir la presión arterial para saber si realmente uno debe o no actuar sobre esa bradicardia. Y justamente en esta cirugía comentaba eso, les comentaba al cirujano, con frecuencias así nosotros podemos ver, aparte, en la onda plestimográfica, que lo vamos a ver en un ratito, que la perfusión de los tejidos sigue siendo la correcta. Les voy a hacer un adelanto, ustedes vean que tenemos una rama ascendente, tenemos una pequeña incisura, una rama que desciende, de vuelta se vuelve a repetir una onda, y en el momento en que no tenemos latido, pueden ver que esa onda va cayendo, cayendo, hasta que vuelve otra onda. Si nosotros tuviéramos una mala perfusión, nosotros lo que veríamos en esta onda es que cae, tenemos esa meseta de cero, y después vuelve a haber una onda plestimográfica. Por eso nosotros sabemos en este caso, con la presión arterial, viendo esa onda plestimográfica, viendo la saturación, sabemos que es un paciente que está estable. Esto era justamente para explicarles todo lo que les expliqué recién. Esto es una parte de toda la pirámide que lleva a la presión arterial. Y justamente era comentarles eso de que la frecuencia cardíaca sí puede a veces
alterar la presión arterial, pero justamente tenemos que saber cuál es esa presión para saber si nosotros vamos a tomar medidas o no. Un poquito de lo que es llenado capilar, algo que no necesitamos de un monitor ni de ningún artefacto, simplemente levantar el labio, usar nuestros dedos, y nos permite evaluar indirectamente la perfusión periférica. Tenemos valores normales de 1 a 2 segundos, y justamente del tiempo de llenado capilar puede verse afectado justamente por hipovolemias o hipotensiones. Más allá de tener en cuenta de que nosotros con una mucosa podemos ver mucho más allá de un tiempo de llenado capilar. El color de las mucosas nos permite saber si nuestro paciente está bien oxigenado o no. Obviamente, en esos pacientes que están pigmentados es un poquito complicado, pero tenemos muchas mucosas donde podemos llegar a ver este tipo de alteraciones. Algo que creo que es importante, aquellos que utilicen mucho silacina o aquellos que vayan a utilizar de acá un tiempo la dexmedetomidina, ¿sí? Estos fármacos alfa-2 adrenérgicos afectan por justamente esta vasoconstricción periférica que hacen, afectan el color, la coloración de las mucosas, y pueden ver justamente a veces colores que no son los que ustedes están habituados a ver, pero no quiere decir de que el paciente esté hipoxigenado o esté mal, simplemente que esa vasoconstricción a veces te genera esas coloraciones en las mucosas. El pulso es algo que también antes se hacía mucho, por lo menos cuando aprendimos ahí en el quirófano de la universidad con Coria, de que nosotros poníamos el estetoscopio esofágico, escuchábamos al corazón, escuchábamos la respiración, nos íbamos a la femoral, siempre y cuando pudiéramos, veíamos el pulso arterial, nos íbamos a las metatarsianas. Otro lugar donde se puede hacer es en la lengua, y no nos vamos a estar metiendo dentro de los campos quirúrgicos. Y justamente este pulso es importante ver la frecuencia, el ritmo, la fuerza con la que nosotros sentimos ese pulso, la coincidencia o no con los latidos cardíacos, y como les comenté justamente, lo vamos a hacer femoral, metatarsiana, lengua, que son por lo menos los lugares más habituales y donde pueden llegar a ver. Para hablar un poco de lo que es el electro, ¿sí? No es algo en lo que yo me vaya a meter a hablar, pero sí decirles por qué, de la importancia de empezar a ver este trazado y por lo menos interpretarlo. Algo que me dijo uno de los profesores con los que yo he tomado algunos cursos de anestesia, es que nosotros tenemos que ver un electro, ver si hay un problema o no, y si el problema es un bloqueo de rama derecha, un complejo ventricular, llamaremos a alguien, justamente un cardiólogo, para que vea. Nosotros tenemos que saber interpretar, saber qué es lo normal y empezar a ver cuáles son las alteraciones y si esas alteraciones afectan a lo que es la presión arterial, al plano anestésico, a el protocolo en sí. Bueno, anteriormente les muestro, tenemos un electro normal con sus diferentes ondas e intervalos. Tenemos un electro normal con una arritmia sinusal. Y acá ya empezamos a ver algunas alteraciones. En este electro podemos ver que tenemos una onda P,
tenemos un intervalo prolongado, complejo QRS, T, una onda P, perdemos, ¿sí? No tenemos ningún complejo QRS y tenemos otra onda P. Acá estamos frente a un bloqueo. Es importante que nosotros justamente esos bloqueos empecemos a ver si afectan o no a la presión arterial. En este paciente que pueden ver abajo, tenemos un complejo ventricular prematuro, que también es importante que nosotros empecemos a saber cuándo es algo normal, si son pacientes que tenían, por eso es importante que el chequeo prequirúrgico lo haga un cardiólogo, tengamos un electro y sepamos si nosotros podemos llegar a verlo durante nuestro protocolo y qué debemos hacer si esto llega a aparecer. En esta imagen de arriba podemos ver un electro prácticamente de libro, ¿sí? Bien en ritmo, tenemos las ondas P, el intervalo, QRS, la onda T. En este otro paciente que tenemos abajo, era un paciente que fue al hospital veterinario de la Universidad de Río Cuarto, un boxer de, si mal no recuerdo, 11, 12 años, con complejos ventriculares. El médico que los había atendido ya había empezado un tratamiento, pero es importante que nosotros sepamos que esto puede llegar a ocurrir, y yo, frente a ese caso, yo sabía que ya tenía armado un bolo de lidocaína y posiblemente una infusión continua. Vamos a hablar un poquito de la presión arterial y algo de lo que yo trato de remarcarle justamente a los veterinarios, a la mayoría que dice de que a veces es en vano tener para medir la presión arterial, y posiblemente en algo tengan razón, pero en una gran parte no. Todos esos pacientes que se despiertan bien después de la cirugía, que me dijeron, Franco, mira, usé Propofol, pude haber tenido una apnea, pero se despertaron bien, se fueron a casa. Bueno, una de las cosas que puede suceder, si nosotros no medimos presión arterial, es que nuestro paciente durante un tiempo X en el protocolo sufra hipotensión. A medida que el tiempo avanza, si esa hipotensión no se corrige, uno de los principales órganos que se van a ver afectados son los riñones. Y nosotros lo que estamos haciendo es quitarle vida a esos riñones a futuro. Hace 2 días estuve charlando con una de las veterinarias a donde hago anestesias. No siempre le hago las... Disculpen. No siempre le hago las anestesias y bueno, ella me comentó que una de las anestesias que había realizado ella, me dijo, Franco, mira, vos sabés que el paciente se despertó dentro de todo bien, nunca terminó de recuperarse del todo y empezó con una diarrea mucosa, media sanguinolenta. Durante la noche se ve que se descompensó y falleció. Y me preguntó justamente cuál podía llegar a ser la causa. Yo le expliqué que tenemos 2 causas. Ella había utilizado Propofol y yo le dije que hay 2 causas que pueden llegar a generar esas cosas. Una es la hipotensión, que normalmente puede generar una afección a nivel gastrointestinal, lo cual genera las diarreas mucosas, sanguinolentas. Y otra, que no tiene que ver con la parte de presión arterial ahora, pero es la contaminación del Propofol,
algo que ocurre, algo que tienen que tener en cuenta. Por ende, todas las medidas que le dicen de mantenerlo refrigerado, tratar de utilizar una sola aguja para sacar propofol, es importante justamente porque se realizan contaminaciones del fármaco y les va a generar sepsis en nuestros pacientes que pueden llevar a esas alteraciones. Como les había comentado, el tema de la presión arterial va a afectar el riñón. Nosotros, posiblemente ese paciente se despierta y es verdad, salió vivo, pero lo único que estamos haciendo es contarle las horas hasta la muerte, ¿sí? Que pueden ser semanas, meses e incluso años, donde se va a manifestar ese problema que nosotros tuvimos en una cirugía. Como les había mencionado, tenemos un método invasivo, tenemos métodos no invasivos. Dentro de los métodos no invasivos está uno que es usando Doppler. Yo no se los puse justamente porque yo no lo tengo y obviamente quiero mostrarles lo que yo hago y con lo que yo más o menos me manejo. En lo que es el método invasivo, es algo que está bueno empezar a practicar. Como pueden ver, lo único que necesitan es una llave de 3 vías, una jeringa, y lo más difícil es canalizar una arteria. Esta presión va a ser la presión más exacta, les va a marcar la presión arterial media, y lo único que lleva, como les dije, justamente el entrenamiento de poder canalizar una arteria. Ahí lo estamos haciendo en el quirófano de la universidad, en un paciente ASA 1, ASA 2, que iba para una castración, y lo hacemos justamente para eso, para ir entrenando a los chicos y entrenándome a mí mismo. Voy a reconocer que no es fácil agarrar una arteria, y la idea es justamente ir intentando, practicando para el momento en el que sea realmente necesario. Les voy a mostrar, a ver si se ve el video. A ver. No sé si se alcanza a ver el video ahí. Sí, se ve bien. Bueno, como pueden ver, ahí tengo uno de mis amigos que me ayuda siempre en la cirugía. En ese momento lo estaba utilizando para sostener el tensiómetro. Vean que son pocas las cosas que necesitamos, algo barato para poder medir presión arterial media, y pueden ver el movimiento, la oscilación que tiene la aguja, entre 80, 81, justamente de ese paciente que era un paciente sano, que iba para una cirugía, si mal no recuerdo, una castración. Método no invasivo, como pueden ver, son los manguitos. Esto tiene su defecto. Yo reniego mucho con animales de talla chica, donde, sobre todo en gatos, que me cuesta bastante medir la presión. No siempre es exacto. Nosotros tenemos que tener una buena elección del manguito, según el paciente. Y, como les dije, a veces, si uno se maneja con estos manguitos, si la presión no es exacta y nosotros no sabemos realmente si es exacta, tenemos que ir teniendo en cuenta la tendencia. ¿A qué me refiero con la tendencia? Justamente a saber si nosotros teníamos un valor de presión arterial media, vamos a hablar, de 86, pasan 5 minutos, vemos que pasó 80, pasan otros 5 minutos, bajó a 72. Nosotros ya sabemos que la tendencia es que esa presión vaya bajando. Si nosotros no sabemos realmente
si ese 70 es un 65 o es un 75, más allá de que no sepamos el valor exacto, la idea es justamente tratar de evitar esa tendencia de hipotensión. En algunos casos van a tener manguitos o van a elegir bien el manguito y la presión va a ser bastante acertada. Yo muchas veces utilizo los manguitos y la presión arterial invasiva, justamente también para ir probando el equipo y saber si la presión que me está marcando ese equipo es la que se está realmente viendo en el método invasivo. Ahí pueden ver en el video cómo se mueve. Normalmente eso no debe quedar así, eso fue simplemente como para mostrar en el video. Eso uno lo limpia para que no se vaya a formar ningún coágulo. Lleva su cuidado el tema de la presión arterial invasiva. Ahí justamente está el resto de esta pirámide que lleva a la presión arterial. Como pueden ver, la mayoría siempre me dice, Franco, mira, vos cómo tratás la presión arterial. Y la verdad que depende. Depende qué es lo que está causando la disminución de la presión arterial. Vean que puede ser la resistencia periférica, puede ser el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, puede ser la poscarga, la precarga de ese corazón, puede ser la misma contractibilidad del corazón. Entonces, nosotros tenemos pacientes que posiblemente la disminución de la contractibilidad cardíaca es la que está afectada, y por lo menos lo que yo aprendí en la facultad era de que si sospechan de presión arterial baja, hacen fluido, ¿sí? En las epidurales normalmente hacían una epidural, siempre asumían que se generaba hipotensión, fluido. Y posiblemente si ese corazón lo que tiene es un problema de contractibilidad, vamos a empeorar aún más el caso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, yo ahí les voy a ir mostrando por medio de la curva plestimográfica de cómo podemos estimar la contractibilidad cardíaca, más allá de que hoy en día también se pueden utilizar ecógrafos. Justamente hace un tiempo dio una charla Martín Ceballos, donde hablaba del uso de la ecografía en las anestesias, y hablaba justamente de lo que nosotros podemos evaluar a nivel cardíaco con un ecógrafo para saber si el problema es hipovolemia, disminución de la contractibilidad. Después tenemos pacientes que el problema realmente está en los vasos sanguíneos. Entonces lo que debemos hacer es utilizar algo que afecte al vaso sanguíneo, donde si el vaso sanguíneo está en una vasodilatación, les voy a dar un ejemplo, si yo algo que utilizo es la fenilefrina, que va a actuar sobre el vaso sanguíneo, pero si nosotros estamos teniendo un problema de contracción y yo lo que estoy haciendo es dar algo que actúa, puede ser la fenilefrina, puede ser una noradrenalina, que actúa sobre el vaso sanguíneo, lo que voy a hacer es perjudicar aún más a ese corazón que no está teniendo fuerza o no tiene una buena contracción del miocardio. Como les estuve mostrando, bueno, ahí son los parámetros que marca el monitor mío. Creo que más adelante les voy a hablar un poquito de cuáles son los valores que normalmente son normales, o por lo menos hasta los que yo trabajo. Justamente acá están. Normalmente una presión arterial sistólica se tiene que manejar entre 80 y 90 como mínimo. Presión arterial media, algunos hablan de 60,
cuando yo ya está en 65 trato de ver de solucionarlo, justamente porque el monitor, como les dije, trabaja con manguitos, y yo no sé si ese 65 es un 55, o un 70, o un 75. Por ende trato de mantenerme por arriba del valor de 65. Presión arterial diastólica, entre 40 y 50. La mayoría de los artículos que he leído, bueno, hablan de que en humanos sí le dan mayor importancia a la presión arterial diastólica, ¿sí? Cuando hay descensos por debajo de lo que es 40. Obviamente, la presión arterial media es la presión que nosotros, tanto como en medicina humana y en veterinaria, le vamos a dar mayor importancia. Y ahora, ya casi terminando, vamos a hablar un poquito de lo que es la oximetría, que esto lo pueden ver obviamente en un monitor, o lo pueden ver en esos oxímetros como les mostré al principio. Lo que nos va a hablar es sobre la saturación de la hemoglobina, nos va a marcar esa frecuencia de pulso, nos va a mostrar una onda plestimográfica, y esa onda plestimográfica nos va a hablar un poquito del estado vasomotor en el cual está nuestro paciente. Los lugares donde se puede llegar a colocar: en el labio, en la lengua, mucosa vaginal, en el prepucio. En gatos lo pueden poner en los pulpejos y van a tener tranquilamente una buena lectura. En algunos pacientes en las orejas, y van a tener que tener en cuenta que la lectura de un oxímetro se puede ver afectada por la luz del lugar donde estén. Recuerden que esto trabaja con una luz ultrarroja que lo que hace es detectar el pulso que está teniendo en ese lugar donde ustedes lo están poniendo. Entonces, si ustedes tienen un lugar con mucha luz, se puede ver afectado. Los animales que tienen pigmentada la lengua, las mucosas, se puede ver afectado. Animales que estén con temperaturas muy bajas, donde ustedes tocan la lengua, tocan los miembros y se dan cuenta de que están con hipotermia, se puede afectar. En animales, como les hablé anteriormente, cuando ustedes utilizan alfa-2 adrenérgicos, silacina, dexmedetomidina, va a afectar esa perfusión tisular. ¿Por qué es importante que hablemos de lo que es la oxigenación y de la saturación de esa hemoglobina? Muchas veces en el quirófano y con otros docentes sabíamos ver saturaciones de 90, y decían que era normal, que estaba bien, que no había problema, que no pasa nada. Como yo les dije, cuando empezamos a hacer cirugía, yo también veía esos valores, y después de que me puse a leer, me di cuenta de que realmente no está bien tener esos valores. Y eso es justamente, acá tienen dos tablitas, una tabla y un gráfico, para que vean de que saturaciones del 90%, aproximadamente 60, 59 de lo que es el oxígeno a nivel arterial, y vamos a tener, como vean, hasta 60 nosotros consideramos de ahí, de 60 para abajo, que estamos en hipoxia. Entonces, si nosotros tenemos un oxímetro que marca 90, sabemos que estamos al límite de la hipoxia en nuestro paciente. Por eso es importante que empecemos a manejar estos valores, que veamos, justamente porque en algunas veterinarias que todavía se sigue trabajando, o bueno, la mayoría, se trabaja con oxígeno al 100%, nosotros vemos saturaciones de
97, 96. Si nosotros tenemos una saturación de 97 y nosotros estamos aportando un oxígeno al 100%, nosotros tenemos que tener una saturación sí o sí alta de 99. ¿Esto por qué es? Porque nosotros respirando aire ambiental que tiene una fracción inspirada de oxígeno del 21%, saturamos el 97, 98, los que fuman un poquito menos, pero vamos a tener saturaciones en ese rango respirando 21% de oxígeno. Si yo le estoy dando 5 veces más de oxígeno, ¿por qué voy a tener una saturación de 97? Hay algo que está mal. Y ahí es cuando hablamos un poquito de lo que son los parámetros de la ventilación mecánica, de la mezcla de gases. Hoy se trata de no usar oxígeno al 100% y tratar de mezclar por medio de un compresor o de un aireador de pecera, tratar de aportar a eso una mezcla de aire. Saber de que vamos a tener pacientes que esa saturación se puede ver afectada dependiendo justamente si el animal presenta alguna patología, ya sean temperatura elevada, fiebre. Sí, vamos a tener un desvío a la derecha o a la izquierda según todos estos valores. Y eso es justamente importante para que nosotros tengamos en cuenta a la hora del monitoreo que los parámetros que estemos viendo realmente se correlacionen con lo que nosotros tenemos enfrente, que es un paciente. Para hablar un poquito de la curva, que a mi criterio lo más importante en un monitor son las curvas, las líneas y no los números, más allá de la presión arterial, que creo que es el único número importante, es saber qué son esas líneas, esas ondas que nosotros tenemos. Una curva plestimográfica, una onda plestimográfica, van a tener la incisura dicrota, que es lo que les va a dar a ustedes el parámetro del estado vasomotor. Esa incisura, cuando está por debajo, ¿sí? Ahí ustedes la ven a la mitad, cuando está por debajo está hablando de que hay una vasodilatación. Cuando se encuentra por encima, habla de una vasoconstricción periférica. Y si recuerdan la foto que les mostré del monitor con una frecuencia cardíaca de 51 y la onda plestimográfica, esa larga, que ahora en un ratito la voy a buscar, la incisura se encontraba por encima, hablando de una vasoconstricción periférica, justamente debido a el uso de un fármaco como era en ese momento la dexmedetomidina. Tenemos una rama ascendente o anacrótica, ¿sí? Donde no vamos a tener incisura, y vamos a tener un área por debajo de la curva que habla sobre la descarga sistólica. Esto es más o menos lo que les quería comentar, hablando de la contractibilidad del corazón, que nosotros podemos estimar esa contractibilidad por medio de esta rama ascendente, que normalmente está justamente como la ven en la imagen, en ese ángulo, y a medida que ese ángulo se va perdiendo, esa contractibilidad del corazón también va disminuyendo. Entonces, una forma de justamente ir viendo o estimando la contractibilidad cardíaca. Ahí pueden ver las diferentes ondas que podemos llegar a tener. Tenemos la incisura por encima, paciente vasocontraído. La incisura prácticamente por debajo, un paciente vasodilatado. Y después tenemos esta otra imagen, que ustedes me dirán, ¿la pusiste al revés o es una imagen en espejo? No, esta imagen se puede dar
y eso ocurre en pacientes que tienen una vasodilatación severa, donde esa incisura está prácticamente montada en la rama anacrótica, donde no debería haber una incisura. Y bueno, para finalizar, agradecer la invitación para dar esta charla, para hablar un poquito de lo que yo hago el día a día, mostrar cómo ha sido mi evolución en esta área de anestesiología, que creo que lo importante siempre es seguir evolucionando. Agradecimiento a los lugares donde normalmente trabajo. Acá abajo la clínica veterinaria El UNED, donde hago normalmente la mayoría de los procedimientos. El quirófano de la universidad. Acá tenemos la clínica veterinaria Nadia Hernández, donde mañana me espera temprano para hacer 2 procedimientos. Y otra clínica que también me esperan durante la siesta para hacer un procedimiento. Son justamente colegas que confían en mí y son partidarios del trabajo en equipo, que es a lo que tenemos que apuntar todos hoy en día. La torta yo creo que se tiene que repartir entre varios y no en uno solo. Y esto nos va a permitir justamente poder trabajar mejor, desempeñarnos cada uno de nosotros mejor en algún área. Así que les agradezco. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Me parece que ha sido excelente tu charla, muy detallista, importante cada uno de los puntos que has tratado. Agradecemos a todos por haber participado y estuvieron desde un principio hasta ahora, hasta el final. Hace un poquito estuvo conectado incluso el doctor Eduardo Mateos, que también se dedica a este área de la anestesia. Está abierto el chat por cualquier consulta, pero me parece que ha sido muy clara tu disertación. Lo invito al doctor Carlos Coria si quiere hacer unas palabras de cierre. Estuvimos más o menos conectados alrededor de 1 hora y 20 más o menos de charla y fueron muy buenas tus palabras y todas las imágenes que nos has compartido. Doctor Carlos Coria, no sé si querés dar unas palabras de agradecimiento hacia el doctor. Bueno, no, antes que nada, hola, porque no podía saludar, entonces me conecté un ratito medio tarde, pero sí llegué y pude al final poder conectar una cuestión de logística nada más de internet. Así que bueno, nada, agradecerle al colega de doctor Franco y amigo y compañero de estudio y de cuál de todas estas travesuras que contaba, que la verdad que son muy buenas y ayudan muchísimo en la construcción. No es que esté fomentando que cada uno ahora salgan y operen todo y hagan cualquier cosa, que no era en su efecto así cualquier cosa, pero lo bueno es hacer y entender y después remediar para poder cambiar ese pequeño error o lo que nosotros creíamos que le faltaba algo, no es que estaba mal, sino que faltaba como... ahí yo después acoplé que teníamos un tubo de oxígeno también al final, o sea, ya cuando operamos teníamos un tubo de oxígeno, teníamos tribuna también, Es verdad. y hacíamos ¿cómo es? Con otros chicos que ayudaba a aprender, y una de las cosas bueno, que dijo ahí recién Franco es el trabajo en equipo y el entendimiento de que yo creo que ahora de estas nuevas generaciones, que sería lo que se está viendo de los veterinarios nuevos, estamos aprendiendo y entendiendo que hay que trabajar en equipo, porque fue una de las cosas muy claras en las que fue dejando ahí mientras estuve en la charla, es que primero éramos nosotros dos, y el estrés que teníamos desde el inicio de la cirugía, de que estábamos ya en ese día a la mañana, ya tenías un estrés increíble, y después también por la inexperiencia, obvio, ¿no? Pero después ya terminar siendo más de 4 o 6 personas que entendíamos medianamente todo o casi todo para ese momento, y uno se abocaba solo a una sola cosa, y es lo que hoy por hoy creo que todos deberíamos hacer, es decir, cada uno en su área y con lo suyo. Es decir, que el anestesista haga la anestesia y que no le importa si sabe o no
resolver el dilatado o la ovarohisterectomía, digamos, y al revés. Porque de verdad uno trabaja más tranquilo y enfocado. Al menos yo, la parte de anestesia, no hago nada. En eso complementamos muy bien con Franco. Y nunca fue algo de mi interés, inclusive. Y bueno, hoy por hoy, ni siquiera, o sea, uno tiene que entender y saber cosas básicas, ¿no? De todo, pero abocarse más a una parte, a mí me gusta más la parte quirúrgica, y bueno, que no es el caso, pero totalmente agradecido con la participación, y también invitarlos a decirles que la semana que viene, no, la siguiente, el día 10, va a estar el doctor Diego Videla, va a estar dándonos una charla muy, muy importante que nos va a ayudar, nos ayuda y va a ayudar a nosotros, que va a ser sobre el tema de cómo sentirnos confiados y cómo generarles a los propietarios esa confianza de creernos porque somos nuevos, digamos, que recién recibidos, cómo tener seguridad y debatir un par de casos clínicos, así que eso va a ser próximamente, que ya le vamos a estar informando. Bueno, ¿Me muchísimas permitís gracias, agregar algo? doctor. Sí, decinos, Franco, lo que quieras agregar. Bien. Tenemos más que todo agradecimientos de todos los que estuvieron participando, todos están muy conformes y coinciden en que fue muy clara tu charla, así que muchos nos están preguntando si vamos a dejar colgada esta información que ha sido grabada. Va a estar presente en la página de la Facultad de Ciencias Veterinarias, fcb.ucuyosl.edu.ar, y si no, en las redes sociales y a través de los grupos de WhatsApp donde se fue informando de esta charla y las próximas que van a seguir para invitarlos a todos. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, doctor, ha sido muy claro y esperamos reencontrarnos próximamente en la universidad cuando podamos estar en la presencialidad. Esperemos que sí, esperemos que sí. Una cosita para agregar ahí a lo que comentaba Coria, más allá de permitirse ustedes mismos seguir creciendo y mandarse estas macanas, que obviamente no está mal, siempre y cuando ustedes lo utilicen para aprender, es no guardarse los conocimientos, que es algo que yo veo en muchos colegas, y justamente yo lo que hago es tratar de a veces salir con chicos, como mencionaba Coria, siempre íbamos sumando a alguien en las cirugías. Yo en el día a día siempre trato de salir con chicos en los procedimientos para ir explicándole, mostrándole que a veces hay algo más de lo que la facultad nos enseña, y hay muchas formas de ir enseñando, y no solamente enseñar es estar enfrente de un pizarrón, o bueno, ahora con esto de la pandemia enfrente de una pantalla, sino también el día a día en realmente lo que es la experiencia laboral. Así que bueno, era eso para remarcar, y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a vos. Bueno, gracias a todos por estar presentes, que tengan buenas noches.